después de la bancarrota y de verme obligado a repartir comida rápida. Me encontré por casualidad con mi rival. Ella, con intención de burlarse, curvó los labios y dijo: «Bésame y te daré 30.000. Sin dudarlo, le sujeté la barbilla y me incliné para besarla. Se sonrojó, tartamudeando mientras intentaba apartarme. «¿Por qué? ¿Podrías hacerlo por dinero?». La empujé contra el sofá. La besé con más fuerza. Y luego me marché tranquilamente con un cheque de varios millones en la mano, dejando a mi enemiga con la ropa desordenada y la mirada confusa. Hacía frío. Mi familia estaba realmente en la ruina. Desde que recibí la noticia de la quiebra de la empresa familiar, hasta que me puse el uniforme de repartidor, apenas había pasado un mes. Tras más de 20 años viviendo en la opulencia como un joven señorito, nunca tuve grandes aspiraciones. Solo sabía divertirme y esperar a heredar el negocio cuando mis padres envejecieran. Pensé que toda mi vida sería un camino de rosas. Pero la desgracia llegó de golpe. Este trabajo de repartidor me costó mucho conseguirlo. Suena sencillo, pero en realidad no lo es. Ese día, después de entregar un pedido con rapidez, llegué a un apartamento. La puerta se abrió y la sonrisa forzada en mi rostro se borró al instante. La persona frente a mí era María. Eran poco más de las 3 de la tarde y la señorita de la familia Hammond, mi amiga de la infancia, acababa de despertarse. Era el tipo de niña rica más detestable para mí. Sin estudios, sin modales. Pero, para mi desgracia, su rostro era tan hermoso, que incluso con el cabello despeinado desprendía una extraña atracción. María se apoyó con pereza en el marco de la puerta, sin tomar la comida que le ofrecía. Mostró un leve asombro al verme, pero sus ojos pronto brillaron con una chispa de burla. «Vaya, joven señor Yamal, qué coincidencia». «Sí, así es. 7 días sin vernos, como si fuera una semana». Ella se dio media vuelta hacia el interior de la casa y soltó: «Entra». Contuve las ganas de estamparle la caja de comida en la cara, y simplemente la dejé sobre la mesa. «Recuerda dejarme una buena valoración». Cuando estaba a punto de irme, su voz sonó a mi espalda: «Espera». Al volverme, la vi recostada en el sofá, señalando su mejilla: «Bésame y te daré 30.000». Entendí al instante a qué se refería, y los recuerdos dispersos volvieron a mí. Aquel año, durante un viaje, casi me ahogué, y fue ella quien me salvó haciéndome respiración boca a boca. Cuando desperté, me sentí humillado, lo que la enfureció hasta las lágrimas. Dijo que, de haberlo sabido, me habría pateado hasta enviarme al Mar Negro. Desde entonces, nuestros amigos solían bromear con que la princesa de los Hammond había sido rechazada por el chico que le gustaba. Ahora que lo pensaba, María no solo era rica, sino también muy rencorosa. Curvé los labios. ¿De verdad? Ella asintió perezosamente. «Lo que digo, lo cumplo». Sin dejarla terminar, rodeé su cintura, le sujeté la barbilla y la besé. Las palabras que no alcanzó a decir quedaron ahogadas en el beso entrecortado. Sus grandes ojos almendrados se abrieron de par en par, sorprendidos, y luego empujaron débilmente mis hombros, con una fuerza tan leve que parecía fingida. Le mordí suavemente el labio, era increíblemente suave. Me separé al notar que empezaba a faltarle el aire y solté una sonrisa irónica. «Señorita María, ¿ni siquiera sabe respirar?». Ella jadeaba, con las mejillas encendidas y las manos temblorosas. «Ya, Yamal, tú». Esos hermosos ojos esquivaban los míos, incapaces de mirarme. «Mírame, ¿por qué no te atreves?». Le levanté la barbilla, con la otra mano en la nuca. «Un beso son 30.000. «No, es verdad. Entonces sigamos». Dicho esto, volví a inclinarme, tomando la iniciativa. Todo su cuerpo se tensó. Después me marché, satisfecho, con el cheque de varios millones en la mano, dejándola absorta, con el bolígrafo y el cheque en las manos, los labios hinchados. Al salir del ascensor, me encontré con Roberto, un viejo amigo mío. Después de que mi familia sufriera un desastre, él buscó todas las formas posibles de burlarse y provocarme. Que ahora tenga que repartir pedidos también es, en parte, gracias a él. Si no fuera por su culpa, con mi título de una universidad prestigiosa, no me habría sido imposible encontrar trabajo. Pero en todas las entrevistas me rechazaban. En cada una había metido mano. El rostro de Roberto se tensó un momento. Sorprendido. «¿Qué haces aquí?». No tuvo tiempo de soltar la burla de por qué estaba tan perdido como para acabar repartiendo comida. Y en cambio preguntó con preocupación por qué estaba allí. «Qué ridículo, un verdadero idiota. Siempre mostrando sus puntos débiles tan a la vista. María me llamó y vine. Dije la verdad, ella pidió comida. Y yo fui quien la entregó». Al oírlo, el gesto de Roberto se ensombreció y su voz se volvió áspera. «Yamal, ¿no se te cae la cara de vergüenza? ¿Tú crees que ahora estás a la altura de María?». Bajó la mirada hacia mi uniforme de repartidor. Relajó un poco el ceño y volvió a alzar la barbilla. «Si tienes un poco de sentido común, aléjate de ella. Tú y nosotros ya no estamos en la misma liga». Parpadeé y sonreí con frialdad. «Tus padres sí que tienen sentido del humor». «¿Qué has dicho?». Roberto frunció el ceño. «¿Qué? Si no fueran graciosos, ¿cómo habrían podido criar a un payaso como tú?». «Ja, ja, ja». Curvé los labios y me di media vuelta para irme, dejando a Roberto rechinando los dientes detrás de mí. Por consideración a la amistad de otro tiempo, aún le deseé
Que en el futuro tengas quien te dé de comer y quien te empuje al caminar. Efectivamente, no pasó mucho tiempo desde aquel encuentro con Roberto para que me despidieran. Me dejé caer en la acera, pensando en buscar un ladrillo que cupiera bien en la mano. Antes de encontrarlo, un acreedor me llamó, con un tono brusco, entremezclado con el llanto de mi madre. Apreté los dientes, intenté mantener la calma, la tranquilicé con unas palabras y corrí directo al banco, para transferirle el dinero que acababa de recibir de María. Ella no carecía de nada, salvo de dinero, así que no me sentía culpable de gastarlo. Pero las deudas con usureros son un pozo sin fondo. Por mucho que intentes llenarlo, nunca es suficiente. Un hombre endeudado que se lanza desde el piso 50 pone fin a todos sus problemas. Pero deja todo el sufrimiento a quienes se quedan. No podía odiar a ese hombre, porque era mi padre, quien me había criado con esfuerzo durante más de 20 años. Al llegar a casa, escuché el llanto ahogado de mi madre. La vivienda apenas conservaba unos muebles viejos, la mayoría estaban destrozados. En silencio, me puse a recoger. Mi madre me agarró fuerte del brazo, con los ojos enrojecidos. Antes de que dijera nada, la tranquilicé. Acabo de pagar una parte. Por ahora no nos molestarán. Ella habló con voz rota. Pero vivir así, ¿cómo vamos a aguantar? Yo tampoco sabía cómo seguir con esta maldita vida. Pero sonreí. Dios nos bendecirá, Él no cierra el camino de nadie. Confía en mí, mamá, de pie en la azotea del edificio que alquilábamos, mirando el paisaje gris. Más de una vez pensé en saltar para acabar con todo. Pero bajaba, me recompuse y seguí buscando trabajo. Acorralado por Roberto, solo pude aceptar un empleo temporal y mal pagado. Mientras llevaba una bandeja de frutas en un bar, una mujer de mediana edad me agarró la mano y sonrió de forma lasciva. Oh, ¿desde cuándo este local tiene universitarios tan guapos? Ven conmigo, cariño. Estuve a punto de tirarle la bandeja de frutas a la cara. Pero me contuve. Lo siento, estoy trabajando. Charla un poco conmigo y luego sigues. Tu jefe no se enfadará, soy amiga del dueño desde hace muchos años. En más de 20 años. Nunca me habían tratado así. Comparado con esta humillación, prefiero la bancarrota. Pero la mujer no se dio por vencida. Se levantó, me agarró de la mano y bajó la voz. No seas terco, no te voy a comer. Pasa una noche conmigo, al precio que quieras. Harto de esa escena molesta. Le aparté la mano con fuerza, haciéndola caer al suelo. Se puso furiosa al instante, gritando y lanzándose para abofetearme. Pero una mano la detuvo y le devolvió la bofetada. Se escucharon murmullos. Me giré y vi a María, con el rostro helado, mirando a la mujer como si fuera basura. El gerente, que se había escondido en un rincón, al verla salió de inmediato. Ordenó a los guardias echar a la mujer. Y no paró de disculparse y ofrecer compensaciones. María entornó los ojos, con una voz fría como el hielo. ¿A este tipo de gente también la dejan entrar aquí? Luego me miró. Ya puedes irte, mañana no hace falta que vuelvas. Al escuchar eso, el gerente empezó a sudar frío y bajó la cabeza. Hace un momento todavía me miraba con desprecio. Pero ahora me ofrecía una sonrisa aduladora. María me jaló para sacarme del bar. Al verla caminar delante de mí, sonreí levemente. No podía creerlo, la persona a la que más odiaba era precisamente quien me acababa de defender. Cansado, me dejé caer en el asiento del coche deportivo de ella y murmuré. Otra vez me quedé sin trabajo. La voz de María tenía un toque de burla. Yamal, ¿por qué antes no te veía tan independiente? Abrí los ojos y pregunté. ¿Me estás elogiando? Jaja, por supuesto. Me sentí un poco incómodo. María, ¿por qué te enojaste antes? ¿Por qué motivo? Ella, de repente, pisó fuerte el freno y detuvo el coche al borde de la calle. Giró la cabeza, sus ojos fríos fijos en mí. Tú no eres nada mío. ¿Por qué habría de enojarme? Fruncí el ceño. Claramente el que sufría era yo. ¿Por qué estaba enojada ella? María me miró con ojos llenos de decepción. Yamal, ¿acaso no sabes usar la boca que tienes? Con que pidieras, yo consideraría darte lo que quisieras. Me quedé helado, mirando esos hermosos ojos que no mostraban ni una pizca de cálculo. Algo aturdido, sonreí levemente. ¿Tan buena conmigo? ¿Es que te gustó? Ella desvió un poco la cabeza, dudando al hablar. No te creas, esta señorita solo te ayuda porque somos amigos de la infancia. Guardé silencio, antes de que mi familia tuviera problemas. Yo tenía muchos amigos con los que había crecido y me llevaba muy bien. Pero después de la quiebra, aparte de Roberto, un oportunista que aprovechó para pisotearme, los demás mantuvieron su distancia. Mi familia se derrumbó por completo. Ya no estábamos en el mismo nivel social. Todavía hubo algunos amigos dispuestos a prestarme dinero, y se los agradecí mucho. Pero ellos sabían que yo no podría devolverlo. Y yo no podía tirar mi orgullo para pedir más. Los parientes que alguna vez decían, somos como una familia, cortaron todo contacto después de exprimir lo que quedaba de nuestros bienes. La familia Hammond y la mía siempre habían sido muy cercanas. Después de la quiebra de la empresa, ellos nos ayudaron mucho. No sé si la familia de María sabía. Pero además de la deuda bancaria, mi padre tenía una deuda enorme con prestamistas usureros. Aún así, yo no podía tener la cara dura de pedir ayuda al tío de María. María contó que cuando mi familia tuvo problemas,
Ella estaba en el extranjero por trabajo, tan ocupada que no supo nada. Recién había vuelto al país hace 2 días. Y apenas se liberó de compromiso se enteró de todo. Quiso contactarme, pero me encontró repartiendo comida. No pudo evitar bromear, y no esperaba que mi respuesta la enfadara. De verdad no sabía que ahora vivías con tantas dificultades. Si lo hubiera sabido, yo no. En ese punto se detuvo. Sus orejas se tiñeron de rojo. Solo bromeaba. No pensé que, al escucharla, mi corazón dio un salto. No esperaba que ayer me comportara tan impulsivamente. Pero fingí que no me importaba y sonreí con un gesto despreocupado. Va, es por dinero. Lo tomaré como si me hubiera mordido un perro. El rostro de María se oscureció de inmediato. Rechinando los dientes. Bájate del coche. Fingí no oírla, entrecerrando los ojos para provocarla. ¿Qué te pareció mi técnica de beso? ¿Quieres otro más? Te hago descuento. Sus mejillas se encendieron y esta vez balbuceó sin poder responder. Al verla tan distinta de su habitual altivez, más ganas me dieron de molestarla. Me quité el cinturón de seguridad. Me incliné un poco y levanté su barbilla. Entonces, ¿qué dices? ¿Nos besamos? Solo quería bromear, sentir que tenía el control era maravilloso. Pero para mi sorpresa, María también se quitó el cinturón. Me agarró la muñeca y se acercó. El ambiente se volvió tan ambiguo que me costaba respirar. Me miró fijamente, los labios entreabiertos. Pero antes de que dijera algo, levanté las manos en señal de rendición. Me rindo, ya basta. Me rendí tan rápido que ella se quedó sin palabras. María me soltó, resopló con frialdad, volvió a su asiento, se colocó el cinturón y arrancó el coche. Yo giré la cabeza hacia la ventana, fingiendo admirar el paisaje, mientras el corazón me latía como si quisiera salir del pecho. Ella me llevó a su lujoso apartamento en pleno centro de la ciudad. Ella tenía manía por la limpieza, así que al llegar a casa se duchó, se cambió de ropa y se secó el cabello. Al salir del baño, se acercó suavemente por detrás de mí. En ese momento yo estaba tan concentrado en el teléfono que no me di cuenta. Solo cuando habló, me sobresalté y apagué la pantalla apresuradamente. María, como si nada hubiera pasado, me tendió el secador de pelo. Sécame el cabello. Sonreí. Oh, qué descaro. 30.000 por sesión. Mientras hablaba, acerqué el secador. Señorita, ¿así está bien la temperatura? Su cabello, ya seco, caía suave y sedoso, combinado con un pijama sencillo, limpio, y un rostro delicado que todavía parecía el de un estudiante de secundaria. Dejé el secador a un lado y murmuré. Sigues igual que a los 18. María se dejó caer perezosamente en el sofá. Esta señorita siempre será joven. Mi teléfono sonó, el banco notificaba que había recibido 30.000. Cada vez que miraba ese rostro juvenil, recordaba los días de escuela. Al principio pensé que ella solo era una chica rica, pero ahora veo que también es un poco ingenua, porque dijo que me ayudaría a pagar mis deudas. Conmovido hasta las lágrimas, dije, ¿de verdad? Son decenas de millones. Ella sonrió levemente, sacó una tarjeta negra de su bolso y la colocó frente a mí. Me quedé boquiabierto. ¿No me estarás tomando el pelo? María permaneció tranquila. Ya he encargado a alguien que busque una casa para la tía Ana. Por ahora, ustedes dos quédense en un hotel. Me quedé en silencio, al ver que no reaccionaba. Recalcó, la tía Ana me trató tan bien. No puedo dejar que sufra. Desde pequeña, María había sido hermosa, dulce y hábil, así que mi madre la quería como a una hija. La felicidad llegó tan de repente que no supe cómo reaccionar. Cuando estuve en apuros, ella no apareció a tiempo. Pero ahora me demostraba con hechos que antes realmente no lo sabía. Y que al enterarse jamás me dejaría solo. Guardé silencio un rato y dije con sinceridad. Pero yo no podré devolvértelo. Frunció ligeramente el ceño. ¿Quién dijo que tienes que devolverlo? Además, ¿acaso has olvidado algo? Pregunté con duda. ¿Olvidar qué? ¿Acaso alguna vez te salvé la vida? María apartó la mirada y, con voz baja, dijo, lo nuestro. Seguí sin entender. ¿Lo nuestro cómo? Lo de hace 5 años. ¿Qué pasó hace 5 años? Ella me miró fijamente con sus ojos claros. ¿Lo has olvidado por completo? Me sentí aún más inocente. Dímelo. O al menos dame una pista. Ella me miró con una expresión compleja, un poco enfadada, y las orejas enrojecidas. Tonto. Luego se levantó y fue hacia su habitación, diciendo fríamente, haz la maleta y vete al hotel. Esta señorita quiere dormir. Me levanté para seguirla. Si no me lo explicas, ¿cómo voy a entender? Justo al llegar a la puerta, se detuvo y me puso una mano en el pecho. No te lo voy a decir. No entres en mi habitación. Bajé la vista. ¿Tienes a alguien dentro? ¿O eres tan maniática que no quieres que nadie entre? Me sostuvo la mirada unos segundos y luego intentó cerrar la puerta. He dicho que no. La detuve con la mano. Entonces dímelo. De pronto soltó la mano. Y como yo seguía empujando, perdí el equilibrio y caí encima de ella. Mi nariz quedó sumergida en el aroma fresco de su piel recién bañada. Y me mareé. Asustado, me levanté rápidamente, evitando mirarla. Si no quieres decirlo, da igual, en realidad no me importa. Sentí el rostro ardiendo, y detrás de mí escuché su risa suave. Hacía un momento estaba enfadada y ahora sonreía. Las mujeres son realmente incomprensibles.
En apenas 1 o 2 días. Ella ya había arreglado todo. Mi madre, sentada en el lujoso sofá con un chal de marca, recuperaba la apariencia de dama distinguida de antaño. Enjugando lágrimas, dijo, menos mal que está María, si no, no sé cuánto habríamos sufrido. Desde niños, María y yo siempre discutíamos. No podíamos ni vernos. ¿Quién iba a pensar que, después de tantos años, cuando yo estaba en la ruina, sería ella quien salvara a toda mi familia? En silencio, me prometí, mientras no sea ilegal, haré lo que me pida. Pero no me pidió nada malo, solo que fuera su guardaespaldas. Por supuesto, acepté encantado. El primer día como guardaespaldas oficial de María, ella todavía no se había despertado a las 9 de la mañana. Quizá mañana solo necesite poner la alarma a las 9 y será suficiente. Antes de graduarse, María ya había participado en la gestión de parte de los negocios de su familia. Tras graduarse, asumió directamente el cargo de presidenta de la sucursal de la empresa. Cuando estuvo en el extranjero, completó con éxito todos los proyectos, grandes o pequeños. María siempre fue el orgullo de la familia Hammond, desde pequeña estudiosa, con logros destacados, y con una capacidad de trabajo nada común. Si no fuera tan sobresaliente, ¿cómo podría una mujer obtener el derecho a heredar una empresa tan grande? Me sentía bastante satisfecho. Parecía que este trabajo no solo era de guardaespaldas, sino que tenía más futuro de lo que pensaba. Esa mañana, llegué a la puerta de la empresa para esperar a María. Apenas se despertó, me envió un mensaje diciéndome que la esperara para entrar juntos. Poco después, un coche de lujo se detuvo frente a la entrada. María bajó del coche, con su largo cabello liso y brillante, un rostro delicado casi perfecto, y una figura esbelta pero equilibrada. Caminó con paso firme hacia mí, al verme quieto. Agitó la mano frente a mi cara para traerme de vuelta a la realidad. Tragué saliva, obligándome a apartar la mirada de ella. Al entrar en la empresa, casi todos los empleados varones no podían quitarle los ojos de encima, como si quisieran arrodillarse para pedirle matrimonio. Desde otro ángulo, ella era un ejemplo de buena líder, siempre mejoraba los beneficios de los empleados, lo que ayudaba al desarrollo sostenible de la compañía. Yo tampoco me quedaba atrás. Ese día llevaba un traje impecable, alto, y con un aire serio. Varias empleadas me miraban fijamente, pero cuando María les lanzó una mirada fría, se giraron de inmediato hacia sus escritorios. Después, ella pidió a alguien que me llevara a hacer los trámites de incorporación. Una vez terminado, empecé a charlar con algunos compañeros cercanos. Al ver que era amigable, rápidamente se soltaron. Guapo, ¿por qué eres tan cercano a la directora general? ¿Tienes algo especial? Me rasqué la cabeza. Nada especial, no es que seamos tan cercanos. Un empleado no parecía convencido. La directora María siempre ha odiado a los hombres, nunca la hemos visto hablar con un empleado varón fuera del trabajo. Me quedé unos segundos pensativo y luego solté una risa. ¿Odiar a los hombres? Tonterías. Pero de inmediato lo pensé mejor, tal vez algún que otro empleado había intentado coquetear con ella y por eso era así. Para evitar problemas, solté una mentira. Será porque soy su primo lejano. Todos asintieron. Ah, con razón, así que por eso contrató a un guardaespaldas hombre. Enseguida me miraron con más simpatía, y algunas compañeras se acercaron para pedirme el contacto. Cuando esto llegó a oídos de María, ella solo sonrió fríamente sin decir nada. Por la tarde, María trabajaba concentrada, sin la actitud de señorita que solía tener. Yo, en cambio, estaba sentado a su lado, sin mucho que hacer. De repente, llamaron a la puerta, pero sin esperar respuesta. Alguien entró. Era un hombre bien vestido, con un perfume intenso. Al verme, se quedó helado. Yamal, ¿qué haces aquí? Yo, sentado cómodamente, sonreí. Hola, Roberto. Él enseguida se giró hacia María, forzando una sonrisa. María, ¿por qué está Yamal aquí? ¿No te está molestando? Al verlo, María frunció el ceño con impaciencia. Roberto, ¿qué haces aquí? Enseguida entendí, este debía ser el tipo que la perseguía sin descanso. Sonreí con ironía. Roberto apretó los dientes, sus ojos ardiendo de furia. Yamal, ya te lo dije. Tú y nosotros ya no estamos en el mismo mundo. No intentes arrebatar lo que no te pertenece. Me levanté, fui junto a María y, fingiendo inocencia y disgusto, dije, hermana, creo que este tipo se ha vuelto loco. La expresión de María se congeló en un instante. Yo tomé suavemente su mano, con los ojos claros como los de un cervatillo, aparentando inocencia mientras levantaba su mano frente a Roberto. ¿No ve lo cercanos y unidos que somos como hermanos? ¿Y aún así se atreve a decir que no pertenecemos al mismo mundo? Pero, en mi mundo, solo está mi hermana María. Al escucharme, María se estremeció levemente y se llevó la mano a la sien. Roberto inmediatamente se abalanzó para apartarme de María. Pero antes de que pudiera tocarme, me puse de pie de un salto. Levanté la mano para detenerlo. Y dije con voz fría y amenazante, atrévete a tocarme. El rostro de Roberto palideció de inmediato, mostrando evidente incomodidad. Como me pareció poco dramático, decidí seguir actuando. Aunque era una cabeza más alto que María, me situé deliberadamente detrás de ella, fingiendo normalidad. Ve, él da mucho miedo. Usted me está protegiendo, y yo me siento muy feliz.
Está tan ocupada trabajando, y aún así él viene a molestarla. Pero, hermana, no se enoje con él. Si se enoja, yo me pondré muy triste. Roberto me fulminó con la mirada y, enfurecido, se dio la vuelta y se marchó. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla de María. Y me reí tanto que casi me caigo al suelo. Era realmente irónico. María estaba de espaldas, así que no pude ver su expresión. Cuando terminé de reír, miré el reloj, animado, y dije, es hora de comer. La vida tiene momentos tristes y alegres. Pero mientras pueda comer, soy feliz. Pensaba probar la comida de la cafetería de la empresa. Pero María me llevó a un restaurante de lujo. Con este estilo de vida lujoso. Si me pagaran doble, aceptaría ser el guardaespaldas de María toda mi vida. Después del almuerzo, cuando estábamos por irnos, María se encontró con un conocido. Y me pidió que la esperara. Asentí y dije, ok. Poco después, sonó su teléfono. Miré alrededor pero no la vi por ningún lado. Dudé si debía contestar, pero la llamada se cortó. El teléfono no tenía la pantalla bloqueada. Y accidentalmente deslicé el dedo. Abriendo así el navegador, una serie de búsquedas aparecieron ante mis ojos. Un chico de repente llama hermana a su rival. ¿Qué significa? ¿Un chico solo hace eso con alguien que le gusta? Si un chico dice que una chica es todo su mundo, ¿es que le gusta? ¿Cómo hacer que un prometido con poca memoria recuerde que tiene una prometida? Al leerlo, fue como si me apuntaran con una pistola en la frente y apretaran el gatillo. Mi mente quedó en blanco. Demasiadas palabras clave como para saber en qué fijarme primero. Y entonces mis ojos se detuvieron en una frase. Prometido. Maldición, había olvidado que estaba comprometido con María. Hace 5 años, cuando María cumplió 18, en su fastuosa fiesta de mayoría de edad, su abuelo anunció públicamente el compromiso entre María y yo. En ese momento, María acababa de darme una patada. Y todavía miraba a sus amigas sin entender nada. Con la mente en blanco. Una amiga preguntó, ¿quién de la familia Hammond se casa con Yamal? Otra respondió, ¿no es María la única hija de la familia? La noticia cayó como un rayo. María me miró con incredulidad. Y yo no estaba mejor. Igual de confundido. Mi madre se acercó rápidamente. Explicó un par de cosas. Y me empujó hacia María. Resultó que el asunto había sido acordado por los mayores hacía tiempo. Sin consultarnos a nosotros. Para hacerlo más solemne, incluso invitaron a la prensa. Bajo la mirada amable del abuelo de María. Nos intercambiamos anillos. Nos tomamos de las manos y sonreímos. Mientras, bajo la mesa, ella casi me rompía la mano. Me incliné y susurré, aprieta otra vez y dejaré que tú hables primero sobre el compromiso. María sonrió radiante, pero sus ojos decían que quería matarme. Obedece, idiota. Al día siguiente, los periódicos hicieron gran alboroto. Pero el foco estaba en la alianza entre las dos familias. No en nosotros. Desde entonces, ambos nos negamos a reconocerlo. Y cada vez que nos veíamos discutíamos. Tanto que nuestros amigos decían, lo sabía, ustedes dos ni siquiera pueden compartir el mismo aire. Mucho menos casarse. María se enfureció y prohibió que se mencionara el tema. Yo me quité el anillo y lo di por inexistente. Con el tiempo, la prensa se calmó, las familias lograron su objetivo y no lo mencionaron más. Y yo lo olvidé por completo. Pero María no, ella siempre lo recordaba. Al pensar en ello, mi respiración se detuvo por un instante, mezclada con un toque de duda. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que recordarlo? Por la tarde, María dijo que quería asignarme oficialmente mi primer trabajo. Asentí con seriedad. De acuerdo. ¿Quieres que me infiltre como espía en una empresa competidora? Ella sonrió suavemente, con un matiz de ironía. ¿Crees que tienes esa capacidad? Dicho esto, María me entregó un anuncio. En él aparecía información sobre un concurso de diseño arquitectónico, organizado por una de las principales constructoras del país. Me quedé atónito unos segundos. Luego levanté la vista. María mantenía su sonrisa tranquila mientras me guiaba a una oficina amplia. A partir de ahora, este es tu lugar de trabajo. Por la mañana no te traje aquí porque aún lo estaban preparando. Fruncí el ceño. Pero, no soy tu guardaespaldas. Ella se recostó perezosamente contra el marco de la puerta y asintió. ¿Hay algún problema? La miré fijamente. Nuestra empresa no tiene nada que ver con la construcción. ¿Por qué tengo que participar? María giró la cabeza y solo dejó una frase. No importa la razón. Solo asegúrate de cumplir bien esta tarea y ganar el premio. O atente a las consecuencias. Me quedé inmóvil unos segundos. Luego exhalé sin querer, esbozando una leve sonrisa. María realmente era muy buena conmigo. Yo había estudiado arquitectura. Mis padres no se opusieron. Pensaban que solo sería para aprender algo. Y luego volvería a encargarme de los negocios familiares. Pero un cambio inesperado lo alteró todo. El concurso era de gran prestigio, el ganador no solo recibiría atención, sino que tendría la oportunidad de entrar en una empresa muy reconocida. Algo con lo que muchos soñaban. Al principio yo también quería participar. Pero últimamente habían pasado tantas cosas que no podía concentrarme en crear. Ahora, María me estaba empujando hacia adelante. Ella quería que siguiera persiguiendo mi sueño. Desde ese día, dediqué todo mi esfuerzo al diseño. En la universidad siempre estuve en los primeros puestos.
con notas casi perfectas y varios premios. Prueba suficiente de mi capacidad. Pero mientras trabajaba, apareció un indeseable que ensució el ambiente. Como era de esperar, Roberto también participaba en el concurso. Estaba en el vestíbulo, mirándome con rabia, y se acercó decidido. ¿Por qué participas? Ya no eres un joven heredero. ¿Crees que tienes derecho? Lo miré con calma. Amigo, eres como una rata de alcantarilla. Siempre espiando cada uno de mis movimientos. De verdad me pregunto, ¿cuánto me envidias? Él soltó una risa burlona. Envidiarte, a ti, un arruinado que vive en el fondo de la sociedad. Incliné la cabeza. Oh, claro, no solo envidia, también miedo. Miedo a perder y quedar en ridículo. No, Roberto y yo fuimos amigos en la universidad. En ese entonces éramos cercanos. Y gracias a mí conoció a María. Ahora que lo pienso, quizá desde el principio se me acercó solo por ella. Sonreí levemente, mi voz tranquila pero las palabras afiladas como cuchillas. Esta vez no será como antes. Tal vez ahora no puedas colarte por la puerta trasera. Su rostro se puso pálido de repente. ¿Qué tonterías dices? Fui directo. ¿Crees que no sé lo que hiciste? En varios concursos donde yo debía quedar primero. Terminé segundo por tu culpa. Lo sabía pero no te expuse. Porque te consideraba amigo. Pero tú no tienes talento. En tus diseños premiados, hasta un ciego notaría los fallos. La gente los ve como un chiste. Y tú crees que eres perfecto. Hablé despacio, palabra por palabra, con calma pero lo suficiente para que Roberto temblara de ira. Jamás olvidaré lo que me hizo. A quien traté con sinceridad. Me apuñaló por la espalda en el momento más difícil. Incluso llegó a contratar matones para amenazarme y que me alejara de María. Por suerte, ese día llegué a casa justo a tiempo. De lo contrario, esos desgraciados habrían tenido tiempo de hacerle algo a mi madre. Corrí inmediatamente a la cocina. Saqué un cuchillo, los ojos inyectados en sangre, el rostro ardiendo de furia asesina. Solo al ver mi aspecto, esos tipos se asustaron y huyeron despavoridos. En ese momento, en la destartalada habitación alquilada solo quedaba mi madre. Solo Dios sabe lo aterradora que había sido la escena. Seguramente le dejaría una cicatriz psicológica imposible de borrar. Muchas veces, realmente he querido matar a Roberto. Roberto, ¿de verdad crees que soy fácil de intimidar? ¿Tiras piedras al pozo y crees que no puedo contraatacar? ¿Te sientes satisfecho pisoteando a los demás? ¿Verdad? Pero yo nunca he sido débil. Espera, algún día, todo lo que me hiciste te lo devolveré el doble. Él abrió la boca, respirando con dificultad, la ira queriendo desgarrarle el pecho. Levantó el puño para golpearme. Pero yo fui más rápido, lancé una patada que lo hizo caer de espaldas. Y enseguida me lancé sobre él, propinándole una serie de puñetazos sin ninguna piedad. No tuvo tiempo de reaccionar, solo pudo cubrirse el rostro y aguantar los golpes. Cuando su cara ya estaba hinchada y amoratada, por fin gritó pidiendo perdón. Lo sujeté del cuello de la camisa. Lo miré fijamente a los ojos y con voz helada. Le dije, esto aún no ha terminado. Roberto, espera y verás tu castigo. Me levanté, saqué un pañuelo del bolsillo. Me limpié las manos y se lo arrojé a la cara. Que María y yo pertenezcamos o no al mismo mundo. No tiene nada que ver contigo. Te gusta ella, pero quien ha estado a su lado más de 20 años soy yo. No creas que María me dejará como en esos cuentos baratos de internet. Mi voz fue firme y decidida, porque sabía, que en el corazón de María, el nombre de Roberto nunca podría compararse conmigo. Él pensaba que, tras la ruina de mi familia, María me abandonaría. Por eso creía que podía hacer lo que quisiera. De pronto recordé algo. Fingí darme cuenta. Ah, se me olvidaba decirte, María es mi prometida. Sonreí, con los ojos entrecerrados. Al volver a casa, recordando la expresión de Roberto. Del pálido al rojo encendido. Temblando de ira sin poder pronunciar palabra. No pude evitar sentirme satisfecho. Pero sabía que ese castigo aún no era suficiente. Quería que probara un dolor 10 veces peor. Esa noche, alrededor de las 10, estaba concentrado dibujando el plano cuando sonó el teléfono. Era María, al otro lado de la línea. Su voz tartamudeaba. Yamal, ven a recogerme y llévame a casa. Esa noche había asistido a una fiesta. Y como tenía poca resistencia al alcohol, seguramente ya estaba ebria. Corrí a buscarla y la llevé a casa. La acosté en la cama. Pero ella me abrazó con fuerza, negándose a soltarme. No te vayas, no te enfades conmigo. Sí, su voz, ahogada, se repetía como la de una niña. Sonreí suavemente. ¿Enfadado contigo? ¿Cómo podría? Hagas lo que hagas, siempre te perdonaré. Cuando está ebria, María es aún más adorable. Su voz se mezclaba con sollozos. Lo siento, perdón por no estar contigo cuando pasabas por momentos difíciles. En ese momento, ¿sufriste mucho? Lo siento, ahora ya estoy aquí, puedes estar tranquilo. Al oír eso, sentí un nudo en el pecho. Intenté sonreír, pero en mis ojos solo había amargura. Señorita María, ¿no es que siempre eres tan lista? ¿Por qué ahora eres tan tonta? Ella me había ayudado muchísimo. Me había salvado la vida. Había hecho todo para convertirse en mi apoyo. Y aún así, ahora seguía culpándose por no estar conmigo aquellos días. Quise reír, pero la garganta se me cerró. Al final, no pude evitar quedarme en silencio. María, al verme así, se sintió confundida y me tocó.
Luego, ella misma comenzó a llorar, con el rostro marcado por el remordimiento. Yamal, me equivoqué, no debí alejarme de ti tanto tiempo. No debí ignorar todas las noticias sobre ti. Pero, estaba tan ocupada. No fue mi intención. Yamal, hace un tiempo, yo realmente sufrí mucho. La sensación de estar atrapado, sin ver el futuro, me asfixiaba, pero nunca imaginé que María me apreciara tanto, hasta el punto de llorar de dolor. Incluso sintiéndose culpable, cuando claramente ella no había hecho nada malo. La abracé y ella me devolvió el abrazo. Pasó mucho tiempo hasta que las emociones se calmaron, pero ninguno de los dos quiso soltarse. En la quietud de la noche, solo quedaban nuestras respiraciones y el latido de nuestros corazones. Con voz ronca, le dije, María, no vuelvas a disculparte, ni te castigues a ti misma. De verdad, te estoy muy agradecido. Gracias por estar a mi lado. Al oírme, María permaneció en silencio por un momento, y de repente bajó la cabeza hasta mi oído y susurró, si algún día solo pudiera elegir a una persona para que esté a mi lado, te elegiría a ti. Fue una promesa, una garantía, un juramento en medio de la noche silenciosa. Mi corazón se aceleró. En realidad, yo tenía un secreto guardado durante muchos años, me gustaba María. No sé cuándo empezó este sentimiento, pero como ella siempre se mostraba orgullosa, pensé que solo me veía como un amigo. Nada más. Por eso, oculté mis emociones, interpretando cuidadosamente el papel de enemigos irreconciliables. Porque me gustaba demasiado, incluso sentía miedo de que ese cariño de tantos años se rompiera con una simple confesión. Así que, el día de aquella entrega fatídica, no dudé en besar a María, porque pensé que quizá ya no tendría otra oportunidad de verla. Después de tantos años queriéndola, ¿cómo iba a dejar pasar la única oportunidad? Nunca imaginé que después de eso, ella me ayudaría tanto. Me conmovió hasta el punto de querer abrazarla sin soltarla. Este sentimiento, estoy seguro, lo guardaré toda mi vida. No sé en qué momento me quedé dormido. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, vi ese hermoso rostro. La observé durante un buen rato. Y recordé que, en realidad, debía llamarla, hermana, porque nació unos días antes que yo. Pero enseguida aparté esa idea absurda. Aunque hubiera nacido un año antes. Cuando nos casemos, igual tendrá que llamarme, mi amor. ¿Ya despertaste? María abrió los ojos, el rostro levemente avergonzado, las orejas rojas, y aún así se atrevió a burlarse de mí. Al ser descubierto mi pensamiento, respondí de inmediato, ¿cómo podría ser así? ¿Crees que soy ese tipo de persona? María levantó la cabeza, sonriendo con picardía, si no fuera porque nunca me has besado a la fuerza. Quizá te creería. 2 semanas después, se anunciaron los resultados del concurso de diseño arquitectónico. Como era de esperar, gané la medalla de oro con una ventaja aplastante, recibiendo elogios unánimes del jurado. Todo el esfuerzo valió la pena. Mi obra tenía un estilo extranjero, refinado y elegante. Muchos detalles los había estudiado desde hacía tiempo, gastando muchísima energía. En el discurso de premiación, llevé el anillo de compromiso que había guardado durante 5 años. María, invitada al evento, se sentó abajo, sin apartar sus ojos de mí. Entre la multitud, yo también solo la miraba a ella y sonreía. Al salir, María llevaba un vestido ajustado con la espalda descubierta, dejando ver su piel blanca y suave, lo que me hizo apartar la mirada por un momento. Pero ella me miraba fijamente sin parpadear. Pasaron unos minutos, y yo, incómodo, fruncí el ceño y pregunté, ¿por qué me miras tanto? ¿Y por qué tú no me miras a mí?, respondió ella. Con un tono de reproche. Giré la cabeza hacia la ventana para evitarla, pero su rostro sonrojado la delató. Ella se acercó más, tomó mi cara con las manos para que la mirara directamente. Con las miradas cruzadas, María sonrió y dijo, pues ¿qué se le va a hacer? A partir de ahora, tendrás que enfrentarte a este rostro todos los días. Será mejor que te vayas acostumbrando. Ja, ja, de todos modos, tarde o temprano tendrás que mirarme toda la vida. Tu prometida, María. Al oír eso, María se quedó atónita. Siempre había pensado que su prometido tenía la cabeza un poco despistada. Y sin embargo hoy se acordaba de que estaban comprometidos. Sin darle tiempo a preguntar, en cuanto el coche se detuvo, la arrastré fuera y regresamos a casa. Apenas cruzamos la puerta, la cerré de golpe, la arrinconé contra la pared y la besé en los labios. Nos enredamos el uno con el otro. Ella respiraba agitadamente e intentó apartarme, pero la sujeté con firmeza y la besé aún más profundo. Todas las emociones reprimidas durante tanto tiempo, por fin, se liberaron. Era una noche de verano. La brisa suave se colaba. Nos sentamos en el columpio del balcón, saboreando unas copas de vino. Apenas había tomado 2, sus ojos ya brillaban soñolientos, así que no la dejé beber más. María ladeó la cabeza para mirarme. ¿Desde cuándo recuerdas que estamos comprometidos? Me sentí un poco culpable, no me atreví a decir que lo había descubierto por casualidad en el historial de búsquedas. Me limité a sonreír con picardía. En realidad, siempre lo he recordado. Sus ojos se iluminaron, fijándose en mí. ¿De verdad? Asentí con firmeza. Pero, en el instante siguiente, su rostro se ensombreció. Entonces antes fingías, ¿verdad? Resulta que me estabas engañando. Me apresuré a acercarme, a besarle la frente y desviar el tema.
De todos modos, al final, seguimos siendo el uno para el otro. Ella sonrió dulcemente y me abrazó con fuerza. En realidad, desde que tenía 18 años, ya te consideraba mi futuro esposo. Siempre creí que tarde o temprano me casaría contigo. Y que tú solo podrías casarte conmigo. Los mayores decían que éramos la pareja perfecta. Que era un destino del cielo. En el futuro, seguro que seremos felices. La arrogancia de aquella señorita seguía intacta. Pero escuchar esas palabras llenó mi corazón de una alegría indescriptible. Le estreché la mano, entrelazando nuestros dedos. Te amo, este corazón nunca cambiará, incluso cuando muera, en 1000 vidas más. Seguiré amándote solo a ti. Cuando la noticia de que María y yo íbamos a casarnos se difundió, toda la empresa quedó conmocionada. Algunos rumoreaban que éramos primos lejanos. Guardé silencio, mentir demasiado trae mala suerte. Pero los rumores no cesaban y llegaron a oídos de María. Normalmente, en el chat del trabajo, ella era fría y distante. Ese día, de pronto, envió 3 mensajes seguidos. Yamal no es mi primo lejano. Lo inventa. Siempre ha sido mi prometido. Mi amigo de la infancia con el que crecí. No tenemos ningún vínculo de sangre. Nadie se atrevió a dudar más. Y todos elogiaron. Lo sabíamos. Desde el principio vimos que eran una pareja. Exacto. Parecen esposos. Es un destino del cielo. Los compañeros varones no ocultaban su envidia. De guardaespaldas a prometido de la jefa María. María, al leer esas alabanzas, envió generosamente una bonificación extra. El chat se volvió un hervidero, todos felicitaban con, que sean felices para siempre. Que tengan pronto un hijo. Que tengan muchos hijos y nietos. Como si fuera una conferencia motivacional de ventas piramidales. Al oírlo, a María se le disipó todo el enfado y envió aún más dinero. Yo, sentado a su lado, acaricié suavemente su cabello y sonreí. Eso de, destino predestinado. Eso de, príncipe azul, todo es pura novela cursi. Pero María mía, siempre será la persona más adorable del mundo. Fin.